Los ángeles no comen. Los seres espirituales no necesitan alimento. Esa es la lógica que atraviesa prácticamente toda tradición religiosa. Pero en Génesis 18, algo inexplicable sucede. 3 visitantes celestiales se sientan a la sombra de un árbol, reciben pan fresco, carne de becerro y leche cuajada de las manos de Abraham, y comen todo. Mastican, tragan, participan de una comida real. ¿Por qué seres del mundo espiritual necesitarían hacer eso? Y más importante, ¿qué revela esta escena sobre la naturaleza del encuentro entre lo divino y lo humano? Antes de continuar con el video, ¿quieres fortalecer tu vida de oración y además ayudar a nuestro canal a crecer? He preparado un material con más de 50 oraciones especiales para guiarte. Haz clic en el enlace de la descripción y ayuda a nuestro proyecto a divulgar la palabra de Cristo. Aprovecha también para dejar tu like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún mensaje. Y escribe en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Quiero mucho saber desde qué lugar esta palabra está llegando hasta ti. Para entender el peso de esta narrativa, necesitas primero visualizar el escenario. Estamos hace aproximadamente 3.800 años, en las llanuras de Mamre, una región semiárida al sur de Hebrón, en lo que hoy sería el territorio palestino. El clima en esta área es implacable. Durante el verano, las temperaturas superan fácilmente los 40 grados al mediodía. El sol castiga la tierra con una intensidad que obliga a cualquier persona sensata a buscar sombra y esperar las horas más suaves de la tarde para retomar actividades. Abraham tenía 99 años, Sara, su esposa, 89. Juntos cargaban décadas de una promesa que parecía cada vez más imposible. Tendrían un hijo que daría origen a una nación tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero el tiempo pasaba, los cuerpos envejecían, y el heredero prometido continuaba siendo solo palabras. En aquella tarde específica, Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda. Este detalle no es casual. En el mundo antiguo del cercano Oriente, la entrada de la tienda funcionaba como un puesto de observación. El patriarca se quedaba allí para vigilar sus rebaños, supervisar a los siervos y, principalmente, identificar viajeros en el horizonte. La hospitalidad era una de las virtudes más sagradas de la cultura semita. Recibir a un extraño cansado, ofrecer agua, comida y descanso, no era solo cortesía social. Era una obligación espiritual. Negar refugio a un viajero equivalía a una ofensa grave contra los códigos de honor de la época. Y entonces sucedió. Abraham levantó los ojos y vio a 3 hombres de pie ante él. El texto hebreo original usa la palabra anashim, que significa simplemente hombres. No hay descripción de alas, ni de brillo sobrenatural, ni de cualquier característica que los diferenciara de viajeros comunes. Ellos simplemente estaban allí, 3 figuras masculinas, aparentemente humanas, paradas a una corta distancia de la tienda. Pero algo en la reacción de Abraham indica que él percibió más de lo que aparentaba. El texto dice que corrió al encuentro de ellos, un hombre de 99 años, en el calor abrasador del mediodía, corriendo. Después se postró con el rostro en tierra. Esa no era la salutación estándar para viajeros desconocidos, era la reverencia reservada a reyes, sacerdotes o presencias sagradas. Considera la urgencia de las palabras de Abraham en ese momento. Él implora que no pasen de largo sin antes descansar. Ofrece agua para lavar los pies, sombra bajo el árbol y un poco de pan para restaurar las fuerzas. Pero lo que él realmente prepara va mucho más allá de un poco de pan. Mucha gente lee sobre los ángeles que visitaron a Abraham y se impresiona con el hecho de que comieran y bebieran como hombres comunes. Pero casi nunca se detiene a reflexionar en lo que aquella visita realmente revela sobre la presencia de Dios, el discernimiento espiritual y las promesas que parecen imposibles. La Biblia está llena de momentos así, donde lo sobrenatural toca lo natural de forma profunda y transformadora, y entender estos encuentros nos ayuda a ver la fe con más madurez. Si deseas profundizar aún más en tu caminar y comprender las palabras más impactantes de Cristo, he preparado el libro digital Las 7 últimas palabras de Jesús
que sacudieron Jerusalén. En él entenderás el contexto de cada declaración y cómo aplicar estas enseñanzas en tu vida. En la descripción he dejado el libro para quien quiera continuar esta jornada hoy. Abraham entra en la tienda y pide que Sara prepare rápidamente 3 medidas de flor de harina. 3 medidas equivalen a aproximadamente 22 litros de harina. Esto rendiría pan suficiente para alimentar a una familia entera por varios días. No era una porción modesta. Era un banquete. Mientras Sara trabajaba en la masa, Abraham corrió hasta el rebaño y eligió personalmente un becerro tierno y gordo. Esta elección también tiene peso. Un becerro joven y bien alimentado era uno de los bienes más valiosos de un pastor. Representaba inversión, riqueza futura, potencial reproductivo del rebaño. Sacrificar un animal así para extraños era un gesto de generosidad extrema. El becerro fue entregado a un siervo, que lo preparó rápidamente. El texto no detalla el tiempo exacto, pero el proceso de matanza, limpieza y cocción de un becerro entero llevaría como mínimo de 2 a 3 horas, incluso con ayuda. Durante todo ese período, los 3 visitantes esperaron a la sombra de la encina, mientras la comida era preparada con cuidado meticuloso. Cuando todo estuvo listo, Abraham trajo personalmente los platos: cuajada fresca, leche, la carne tierna del becerro y el pan recién horneado por Sara. Él no se sentó con ellos, se quedó de pie, al lado, sirviendo mientras comían. Esta postura refuerza la reverencia. Abraham asumió el papel de siervo ante los visitantes, demostrando honor máximo. Y aquí llegamos al punto que intriga a los teólogos hace milenios. Ellos comieron. El texto hebreo usa el verbo vayochelu, y ellos comieron. No es metáfora, no es lenguaje simbólico. La narrativa afirma claramente que los 3 visitantes consumieron la comida preparada por Abraham. Masticaron el pan, bebieron la leche, comieron la carne, participaron de un acto físico, corporal, humano. ¿Cómo es esto posible si al menos uno de ellos era el propio Dios? La respuesta no es simple, y diferentes tradiciones ofrecen interpretaciones variadas. En la lectura judaica clásica, especialmente en los comentarios rabínicos del Talmud y del Midrash, los 3 visitantes son identificados como ángeles enviados con misiones específicas. El primero habría venido a anunciar el nacimiento de Isaac, el segundo para informar sobre el juicio inminente de Sodoma y Gomorra, el tercero para ejecutar el rescate de Lot y su familia antes de la destrucción. Esta división de funciones aparece más claramente cuando la narrativa avanza. En el capítulo 19, solo 2 ángeles llegan a Sodoma, mientras el tercero permanece conversando con Abraham. Este tercero es explícitamente identificado en el texto como el Señor, usando el tetragrámaton sagrado IHOLOBH. Esto sugiere que la presencia divina estaba allí de forma directa, no solo representada por mensajeros. Pero entonces surge otro problema. Si uno de los 3 era el propio Dios y Dios es espíritu, ¿cómo podría comer alimento físico? Algunas tradiciones responden que los ángeles no comieron de verdad, sino que solo aparentaron comer por cortesía, haciendo que el alimento desapareciera de alguna forma sobrenatural. Esta interpretación intenta preservar la naturaleza incorpórea de los seres celestiales. Sin embargo, debilita la fuerza del texto original, que no da ninguna indicación de simulación. Otras interpretaciones, especialmente en la tradición cristiana primitiva, vieron en esta escena una teofanía, una manifestación física temporal de Dios en forma humana. En esta lectura, lo divino asumió genuinamente características corporales por un período limitado, incluyendo la capacidad de ingerir alimento. Esto no disminuiría su naturaleza divina, sino que demostraría su capacidad de entrar plenamente en la experiencia humana cuando fuera necesario. Hay aún una tercera perspectiva, más simbólica. El acto de comer juntos en el mundo antiguo no era solo nutrición, era alianza, era compromiso, era el establecimiento de un vínculo. Al aceptar la comida de Abraham, los visitantes estaban sellando una relación. Estaban honrando al anfitrión,
Estaban preparando el terreno emocional y espiritual para la revelación que vendría a continuación. ¿Y qué revelación? Durante la comida o poco después, uno de los visitantes hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Dónde está Sara, tu esposa? Abraham respondió que ella estaba en la tienda. Entonces vino el anuncio. Ciertamente volveré a ti según el tiempo de la vida, y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Piensa en el impacto de estas palabras. Sara tenía 89 años. Ya había pasado la menopausia hacía décadas. Biológicamente, el embarazo era imposible. Su propio cuerpo había cerrado el ciclo reproductivo muchos años antes, y ahora un extraño sentado a la sombra de un árbol, comiendo el pan que ella misma había preparado, afirmaba con absoluta certeza que en 12 meses ella estaría sosteniendo a un bebé en sus brazos. Sara escuchó desde dentro de la tienda y se rió. No fue una risa de alegría, fue una risa de incredulidad amarga, la risa de quien ya se ha rendido, la risa de quien ha escuchado la misma promesa tantas veces que ésta perdió cualquier poder de generar esperanza. El texto registra incluso su pensamiento. ¿Después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? La respuesta del visitante fue directa y cortante. ¿Por qué se rió Sara? ¿Acaso hay alguna cosa difícil para el Señor? Esta pregunta atraviesa los siglos. No era solo para Sara, era para todo lector futuro que dudara de las promesas divinas. Era para ti. ¿Existe algo imposible para Dios? ¿Existe límite para lo que Él puede hacer? Sara, asustada, negó haberse reído, pero el visitante insistió. No, sino que te has reído. Él sabía. Veía a través de las paredes de la tienda. Conocía los pensamientos que ella ni siquiera había verbalizado. Este detalle confirma que no se trataba de un viajero común. Era alguien con percepción sobrenatural. Tras la comida y el anuncio, los visitantes se levantaron y miraron en dirección a Sodoma. La ciudad estaba a aproximadamente 40 kilómetros de distancia, visible en el horizonte del valle. Abraham los acompañó por parte del camino, como era costumbre de un buen anfitrión, y entonces sucedió algo extraordinario. El Señor decidió revelar a Abraham lo que estaba a punto de hacer. No escondería sus planes del hombre que él había elegido para ser padre de una gran nación. La destrucción de Sodoma y Gomorra estaba determinada. El clamor contra esas ciudades había subido hasta los cielos. Sus pecados eran demasiado graves para ser ignorados. 2 de los visitantes siguieron en dirección a Sodoma, pero uno permaneció. Y el texto identifica a este claramente. Era el Señor, YHWH, el Dios de Abraham. Allí, de pie, en forma humana, conversando como un amigo conversa con otro. Lo que sigue es uno de los diálogos más audaces de toda la Biblia. Abraham se acercó y cuestionó, ¿destruirás al justo con el impío? Él no aceptó pasivamente el anuncio del juicio. Él argumentó, negoció, intercedió. Si hay 50 justos en la ciudad, ¿aún así la destruirás? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, tratando al justo como al impío, lejos de ti. ¿No ha de hacer justicia el juez de toda la tierra? Observa la valentía de esta pregunta. Abraham estaba cuestionando la justicia de Dios. Estaba colocando un estándar moral ante el Creador y preguntando si Él lo cumpliría. Esto no era arrogancia, era intimidad. Era el tipo de conversación que solo ocurre entre personas que tienen una relación genuina. La respuesta vino inmediata. Si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a ellos. Pero Abraham no se detuvo. Continuó negociando siempre con humildad, pero también con una persistencia impresionante. He aquí que me atrevo a hablar al Señor, yo que soy polvo y ceniza. Si faltan 5 de los 50 justos, ¿destruirás por causa de los 5 a toda la ciudad? 45, 40, 30, 20, 10. 6 veces Abraham redujo el número. 6 veces el Señor aceptó perdonar a la ciudad si esa cantidad de justos fuera encontrada. La negociación se detuvo en 10. Abraham no pidió menos. Tal vez porque 10 era el número mínimo para formar una congregación en la tradición judaica posterior.
Tal vez porque asumió que al menos 10 personas justas existirían en una ciudad entera. Tal vez porque sintió que ya había probado los límites de la paciencia divina, pero no había 10 justos en Sodoma. Cuando los dos ángeles llegaron a la ciudad, aquella misma noche, encontraron una realidad aún peor de lo que el clamor indicaba. Lot, sobrino de Abraham, estaba sentado a la puerta de la ciudad cuando los vio. Al igual que su tío, reconoció algo especial en los visitantes e insistió para que se quedaran en su casa en lugar de pasar la noche en la plaza. Los ángeles aceptaron. Lot preparó una comida para ellos, incluyendo panes ácimos. Nuevamente, seres celestiales participando de comida humana. El patrón se repite. Pero antes de que pudieran dormir, la casa fue rodeada. Hombres de toda la ciudad, jóvenes y viejos, de todos los barrios, vinieron a exigir que Lot entregara a los visitantes para que pudieran violarlos. El texto es explícito. Toda la población masculina de la ciudad participó. No había excepción. No había 10 justos. Los ángeles tiraron de Lot hacia adentro e hirieron a la multitud con ceguera. Aún así, los hombres continuaron intentando encontrar la puerta, tanteando en la oscuridad, incapaces de desistir de su intención perversa. A la mañana siguiente, los ángeles literalmente arrastraron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas fuera de la ciudad. La orden fue clara: huyan a las montañas, no miren atrás, no se detengan en ningún lugar de la llanura. La destrucción estaba llegando. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. El texto hebreo describe una lluvia de destrucción proveniente de los cielos. Toda la llanura fue consumida. Las ciudades desaparecieron, la vegetación fue aniquilada, el suelo se volvió estéril. Arqueólogos y geólogos modernos han propuesto diversas teorías para explicar esta destrucción. Algunos sugieren un evento sísmico combinado con la erupción de gases subterráneos. La región del Mar Muerto es geológicamente inestable, situada sobre la falla del Valle del Rift. Depósitos de betún y azufre existen naturalmente en el área. Una combinación de terremoto, liberación de gases inflamables e ignición podría producir el tipo de devastación descrita en el texto. Otros investigadores propusieron un impacto de meteoro o fragmento de asteroide. En 2021, un estudio publicado en la revista Scientific Reports analizó evidencias en Tel el Hammam, un sitio arqueológico en Jordania que algunos identifican como la antigua Sodoma. Los investigadores encontraron señales de destrucción súbita por calor extremo hace aproximadamente 3.600 años, cerámica derretida, ladrillos vitrificados, estructuras colapsadas instantáneamente. El patrón sería consistente con una explosión aérea de un objeto cósmico, similar al evento de Tunguska en Siberia en 1908. Independientemente del mecanismo natural involucrado, el texto bíblico enfatiza la causa moral. La destrucción no fue un accidente geológico. Fue un juicio divino contra una sociedad que había corrompido completamente sus valores. La esposa de Lot miró hacia atrás. A pesar de la orden expresa, a pesar del aviso claro, ella volvió el rostro para ver la ciudad siendo destruida, tal vez por nostalgia, tal vez por curiosidad, tal vez por apego a lo que estaba perdiendo, y se transformó en una columna de sal. Esta imagen quedó grabada en la memoria colectiva. Hasta hoy, formaciones salinas en la región del Mar Muerto son popularmente asociadas a esta historia. Una de ellas, conocida como el Pilar de la esposa de Lot, atrae a turistas que buscan conectar el paisaje con la narrativa bíblica. Cuando Abraham despertó a la mañana siguiente y miró desde lo alto hacia la llanura donde estaban las ciudades, vio solo humo subiendo de la tierra, como el humo de un horno. Las ciudades habían desaparecido. El juicio estaba completo. Pero dentro de esta destrucción había también misericordia. Lot fue salvo. Sus hijas fueron salvas, no por mérito propio, sino por causa de Abraham. El texto es explícito. Sucedió que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. La intercesión del patriarca no salvó a Sodoma, pero salvó a su sobrino,
Y en cuanto a la promesa hecha durante la comida, exactamente un año después, Sara dio a luz a un hijo. A los 90 años de edad, después de toda una vida de esterilidad, ella sostuvo en sus brazos al bebé prometido. El nombre elegido fue Isaac, que significa risa. La misma risa de incredulidad que ella había soltado en la tienda se transformó en el nombre del milagro realizado. Lo imposible sucedió. La mujer que se rió de la promesa ahora reía de alegría. «Dios me ha hecho reír», declaró ella. «Cualquiera que lo oyere, se reirá conmigo». La ironía redimida, la duda transformada en celebración. Pero ¿por qué toda esta historia comenzó con una comida? ¿Por qué el texto se empeña en detallar los ingredientes, la preparación, el servicio, el acto de comer? ¿Por qué visitantes celestiales necesitarían participar de algo tan mundano como una comida antes de entregar mensajes tan extraordinarios? Tal vez porque lo sagrado nunca estuvo separado de lo cotidiano en la cosmovisión hebrea. Dios no habita solo en templos y momentos especiales. Él aparece a la entrada de la tienda, en el calor del mediodía, acepta pan de las manos de un hombre anciano y se sienta a comer antes de cambiar el destino de familias y naciones. La comida establece comunión, crea un vínculo, demuestra confianza mutua. En el Oriente Antiguo, compartir alimento con alguien era sellar una alianza implícita de protección y respeto. Al comer lo que Abraham ofreció, los visitantes estaban diciendo: «Aceptamos tu hospitalidad, reconocemos tu honor, establecemos una relación contigo». Y era dentro de esa relación donde la promesa ganaba peso. Dios no envió una visión nocturna, no habló por medio de sueños enigmáticos, no tronó desde los cielos con voz aterradora. Él vino en forma humana, se sentó a la sombra, aceptó comida y conversó como un amigo conversa. La revelación nació de la intimidad. Este patrón aparece repetidamente en las Escrituras. Cuando Dios estableció la alianza con Israel en el Sinaí, Moisés, Aarón y los 70 ancianos subieron al monte, vieron a Dios, y comieron y bebieron en su presencia. La alianza fue sellada con una comida. La Pascua, celebración central del judaísmo, es fundamentalmente una comida ritual. El cordero asado, las hierbas amargas, el pan sin levadura, todo gira en torno a comer juntos mientras se recuerda la liberación. Y cuando Jesús quiso dejar un memorial de su obra redentora en la víspera de la crucifixión, ¿qué hizo? Preparó una comida. «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». El pan partido, el vino servido, la alianza sellada nuevamente en torno a una mesa. La escena en la tienda de Abraham no es solo un episodio aislado, es el establecimiento de un patrón que atraviesa toda la historia de la redención. Lo sagrado entra en el mundo a través de lo común. Lo divino se revela en lo cotidiano, y la mesa de comida se convierte en altar de encuentro. Siglos después, en un camino polvoriento cerca de Emaús, 2 discípulos caminaban desolados tras la crucifixión de Jesús. Un extraño se unió a ellos y conversaron por horas. Él explicó las Escrituras, mostró cómo todo apuntaba al Mesías, pero ellos no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados. Solo cuando llegaron a la aldea y se sentaron a comer, cuando el pan fue partido y bendecido, reconocieron quién estaba allí: el Cristo resucitado. Y entonces Él desapareció. El patrón es el mismo. Lo divino llega disfrazado, camina junto, se sienta a la mesa, y solo en el acto de la comida compartida revela su identidad. Abraham sirvió pan y carne a visitantes desconocidos y descubrió que hospedaba al propio Dios. Los discípulos ofrecieron un lugar a la mesa a un extraño y encontraron al Salvador vivo. Tal vez la lección atraviese los milenios. Lo sagrado raramente llega con anuncio previo. Aparece en la forma de un viajero cansado, de una petición inesperada, de una interrupción en la rutina. A veces viste ropas polvorientas de caminante, a veces pide un vaso de agua, a veces simplemente surge en el horizonte en una tarde calurosa cuando no esperabas a nadie. La carta a los Hebreos parece hacer eco directamente de esta historia cuando instruye: «No os olvidéis de la hospitalidad,
porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. La referencia a Abraham es evidente, y la aplicación es directa. No sabes quién está detrás de aquella persona que necesita acogida. Puede ser solo un viajero. Puede ser mucho más. Los 3 visitantes de Mamre vinieron con noticias que parecían imposibles. Un hijo para una mujer estéril de 90 años. Juicio para ciudades enteras. Salvación para un hombre justo y su familia. Y todo fue comunicado en torno a una mesa, entre pan, carne y leche, mientras el sol descendía en el horizonte. La pregunta que queda no es si Dios aún visita. La pregunta es si tú reconocerías la visita. Para ayudarnos a continuar produciendo estos documentales e historias bíblicas, considera adquirir nuestro ebook con más de 50 oraciones. Es una forma de bendecir este proyecto y al mismo tiempo tener una guía espiritual para tu caminar. El enlace para asegurar el tuyo está en la descripción. Hasta el próximo video.